Algunos llaman web progresivas, pero bueno, las web progresivas son un poquito más avanzadas que las diseño web adaptativo, ¿no? Son muy similares, pero el responsive web el web adaptativo es un inicio del responsive web o las páginas web progresivas, porque las páginas web progresivas también tienen mucho que ver con el tipo de sistema operativo donde van a funcionar, ¿no? En cuanto a su desarrollo, básicamente, pero sí tienen una parte de lo que es el web adaptativo, ¿no? Entonces, el web adaptativo es que ahora, y cuando se hace el diseño de una página web, no solo tienen que pensar en cómo se va a ver en una forma o pensando en una estructura general, sino que ahora tienen que ver cómo se va a ver en estructuras particulares, ¿no? Porque ya no solo se va a acceder al del ordenador de sobremesa, también va a accederse de la portátil, se puede acceder de las tablets y se puede acceder también de los dispositivos, de los celulares, ¿no? Todo esto que son los dispositivos móviles y millones de usuarios van a acceder a eso. Entonces ahora tienen que plantearse un tipo de diseño, cómo quieren que usted se vea ese diseño web que ustedes han realizado en cada uno de estos dispositivos, ¿no? Entonces, por eso es, ¿qué es lo que ahora tengo que hacer? Es que el diseño de ustedes debe adaptarse a los dispositivos, ¿no? Entonces, debe adaptarse a cualquier dispositivo. Entonces, desde básica de quienes hacen un bastante estudio sobre lo que es web adaptativo, que es Google, recomienda que todos los diseños web ya tienen que ser adaptativos, ¿no? Entonces, hay unos pasos que no son muy complejos, pero que sí necesitan bastante dedicación. Eso ya depende de ustedes cuando hagan el desarrollo, para que sus diseños queden bien representados y se adapten a los diferentes dispositivos. Recuerden que ahora el tráfico en la web ha aumentado considerablemente y sobre todo desde dispositivos móviles, ¿no? Entonces, no sé si ustedes vieron cómo se puede hacer un diseño, cómo pueden hacer páginas adaptativas en lo que habían visto en esa otra asignatura de web, de HTML. ¿Vieron algo? No, No. Bueno, sí, pero ustedes ya estaban viendo algo de HTML, ¿se acuerdan? Como usted dije. Pero no dijeron que estaban viendo en otra materia. Ya. Bueno, no importa, yo les he hecho unos ejemplos para que ustedes se basen y luego lo utilicen, ¿no? Sí están viendo la información en pantalla, ¿no es cierto? Sí, que Ya. Entonces, el diseño web adaptativo es maquetar o hacer maquetas, básicamente, para ir viendo cómo se van a adaptar a los medios donde se van a desplegar, ¿no? Cualquier tipo de pantallas. Para eso hay que tener básicamente, conocer los estándares de pantallas, ¿no? Eh, porque, por ejemplo, si yo tengo un diseño con todas las acciones de la... Esto es básicamente la referencia de HTML5 y CS3, ¿sí? Si nosotros hemos visto que HTML5 tiene las secciones, ¿no? O pues se trabajan con secciones, aunque recuerden que también se puede trabajar con div y los frames, pero igual deben tomar en cuenta los espacios, cómo van a manejarlo en cuanto a los, ¿qué se puede decir? A los dispositivos donde se va a desplegar, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo tengo mi diseño web para una página, ¿sí? O para un dispositivo de escritorio, ¿sí? Tengo que pensar qué va a pasar cuando yo lo vea en un dispositivo móvil. Entonces, eso requiere que debo hacer un análisis de cómo este diseño lo debo adaptar sin que pierda su calidad al dispositivo móvil, ¿no? Esto quiere decir que algunas partes que son móviles o que son que con CSS las puedo hacer flotantes, las puedo cambiar, sobre todo estos tres aspectos, las puedo cambiar para que lo principal, o sea, lo que debo guardar es que los aspectos principales de mi diseño deben reflejarse en el dispositivo móvil, ¿no? Recuerden que ahora también hay dispositivos más grandes como los televisores, los Smart TVs, ¿sí? Entonces, cada vez aparece nueva tecnología, tienen que ustedes adaptarse a esa nueva tecnología, todo lo que es el diseño web, ¿no? Todo lo que es web sobre todo, ¿sí? Recuerden que en cuanto a celulares, el,
las pantallas máximas tienen 480 píxeles y de ahí y menos de eso, ¿no? En cambio, las tablets están entre 481 píxeles y 768 píxeles, el tamaño de las tablets. No así, en cambio, las laptops van desde los 769 píxeles hasta los 1232 píxeles en cuanto al tamaño y la resolución que estos tienen. Entonces, miren cómo mi página web tiene que adaptarse a todo eso. Y claro, una de las medidas que tengo que tomar en cuenta, ya aquí sí ya se va haciendo, es lo que son el manejo de píxeles, ¿no? Entonces, mi diseño, una de las partes fundamentales, como les había dicho, son las secciones, ¿no? Crear secciones para poder pegar la información en una página web y ahora sí, ¿cómo manejo esas secciones cuando quiero que se adapte a los medios? Esa es la parte que deben tener en cuenta para poder hacer este diseño adaptativo, ¿no? Entonces, ustedes tienen tres posibilidades de hacerlo, ¿sí? Claro, la primera es, si ya tienen hecho la página web, o sea, si ya está funcionando en la empresa, entonces les toca hacer otra mini sitio web adaptativo únicamente con los datos más relevantes de esa página web para que se, para que se despegue cuando sea un dispositivo móvil, ¿sí? Eso es otro trabajo, o sea, hacer otra página. Entonces ustedes tienen que, ahí el trabajo del servidor está que detecte el tipo de dispositivo, ¿sí? Sí hay una, como tipo procedimientos que se hace que responde true o false, detectando los píxeles. A través de los píxeles se detectan los tipos de dispositivos y a través de ese tipo de dispositivos tendrán que desplegar el diseño, ¿no? Esa es una solución parcial. Hay otra, que es crear una aplicación móvil con el inconveniente de que el coste del diseño de este resulte bastante elevado, ¿no? O sea, desarrollo de aplicaciones móviles, las apps, y ahí sí crear la app y ya vamos a ver todo lo que implica diseñar una app, que no es tan simple como hacer un web adaptativo, ¿no? Entonces ahí tienen opciones para hacer. Pueden hacer su aplicación a través de web adaptativo, pensando que su aplicación se puede desplegar a través de browsers en el celular, ¿no? Pero que otra cosa es, en cambio, desarrollar una app, ¿sí? Una aplicación o la app que le llaman para el celular, ¿no? Esto ya tiene que ver el manejo de lenguaje, un lenguaje apropiado para el desarrollo de dispositivos móviles. Entonces, ¿qué harían ahí? Ahí lo que tendrían que hacer es publicar en un sitio, desarrollar la aplicación, deben tomar en cuenta para cuando se desarrolle este tipo de aplicaciones, aquí sí es necesario la parte responsable, que quiere decir que si lo van a hacer para Android o lo van a hacer para iOS, o sino algo más avanzado, que es que pueden hacer híbrido, que se despegue en Android y en Mac, ¿no? Perdón, en iOS, ¿sí? Pero esto es mucho más trabajo, ¿no? No es cuestión de que se adapta y ya está. O sea, los lenguajes deben estar adecuados para eso. Luego de eso tienen que ser las pruebas del AP y finalmente deben publicarlo en un espacio, en un sitio, para que quien lo va a utilizar desde su dispositivo móvil lo descargue y lo aplique, ¿no? Y ahí viene el diseño de la AP, que ya vamos a ver, con eso vamos a finalizar, ¿no? Que esa es otra solución, pero es un poquito más de trabajo, pero a la final ya depende de cómo ustedes manejen todo lo que es ingeniería del software, el análisis del estudio para definir qué mismo van a aplicar como solución al problema que se haya presentado, ¿no? Para que ustedes automaticen. Y la otra es crear completamente desde cero un nuevo sitio web, que es una muy buena alternativa porque pueden renovar los diseños de la empresa, renovar todos los espacios, todas actualizaciones y a la vez hacerle adaptativo, ¿no? Es decir, que se visualice directamente en cualquier dispositivo, ¿sí? Entonces ahí tienen tres posibilidades de que ustedes pueden crear soluciones a las empresas, pero claro, yo estoy viendo desde el punto de vista de diseño, ¿no? Igual todos necesitan diseño, porque aquí tienen que hacer un diseño de un nuevo espacio, aquí tienen que hacer un diseño de una AP y acá tienen que crear un nuevo diseño, ¿sí? Con una nueva con un sitio totalmente renovado al anterior que ya existía en la empresa, pero que esta vez se despegue o se adapte a cualquier dispositivo. ¿Qué deben tener en cuenta en cuanto a lo que es pensar en móviles, ¿no? Recuerden que el espacio, ¿no? Tener hasta 480 píxeles no es mucho, ¿no?
frente a un diseño que ustedes estén haciendo normalmente para 1230 píxeles. Miren cuánto se reduce. Entonces hay que tratar de ocultar o eliminar ciertos contenidos de la página web, ¿sí? Bueno, eliminar es bastante drástico, por ejemplo, propagandas y todo que perdón, en móviles no sería tan necesario, pero hay otras cosas que se pueden ocultar a través de, no quiere decir que no se vean, sino que cambiar a tipo de menús flotantes, ¿no? Que se desplieguen solo cuando el usuario dé clic ahí. De esa manera optimizan el espacio en en las versiones móviles, ¿no? Entonces, hay hay muchas características que hay que tomar en cuenta y para eso se utiliza estándares, ¿no? Eh, lo que se aplica aquí, ya saben, ¿no? HTML, hojas de estilo y bueno, también pueden aplicar JavaScript, ¿no? Que es la parte que ustedes estaban investigando y consultando. Pero siempre la parte que le da la adaptabilidad desde el punto de vista de diseño va a ser las hojas de estilo, las CSS. Esa es la parte fundamental que le da la adaptabilidad de los espacios, ¿no? Esto es parte de lo que, esta innovación es parte de lo que se llama la versión 3, ¿no? CS3, las hojas de estilo, ¿sí? Entonces, hay aspectos que se deben tomar en cuenta y bueno, esta recomendación tienen que decir, ¿no? ¿Sí? Eh, tratar de adaptar una página web, hacerla adaptativa es más complejo, mejor es iniciar desde cero, es como en el desarrollo, ¿no? Parchar un sistema es bastante complejo, es reducirle el tiempo de vida y claro, la mejor solución siempre va a ser hacer una nueva aplicación, ¿sí? Entonces, iniciar un proyecto desde cero en la fase adaptativa es mucho más, va a ser mucho más ágil y más rápida que ponerse a tratar de adaptar algo que ya existe para que se despegue dispositivos móviles. Pero no es que no se lo puede hacer, ¿sí? Sí se lo puede hacer, simplemente estoy viéndole desde el punto de vista de esfuerzo, ¿no? Entonces, miren, les voy a compartir, aunque les he dejado un link, cómo más o menos se hace el análisis de diseños adaptativos. Hay un sitio web en donde especifica los mejores diseños web adaptativos. Voy a indicarles para que vean. Y las mejores empresas lo están manejando así, ¿no? Entonces, a través del uso de medios. Están viendo, están visualizando la página web, Sí, ¿sí? Entonces, miren, esto es hacer un diseño web adaptativo. Miren, esta empresa como tiene los diseños, ¿no? Esta es cuando es de escritorio, aquí lo tiene para cuando es una portátil y dispositivos móviles, ¿no? Entonces se va viendo, ¿sí? Cómo se despliega la información, cómo se adapta a los dispositivos y cómo algunas partes menos relevantes se ocultan, ¿no? ¿Sí? Miren, Codacy es otro espacio, son sitios web que existen, este es el de Mozilla, este es el de Codacy, que ya han aplicado lo que es diseño adaptativo, entonces tienen, ¿no? Tienen, todos se ve desde el punto de vista de diseño, o sea, ustedes tienen que evaluar cómo se va a ver esto, cómo se va a visualizar, ¿no? Desde el punto de vista de diseño, en una pantalla completa y luego hasta llegar a móviles, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que yo quiero que vean? Lo más relevante de la empresa. No es que esta empresa debe hacerse más pequeña porque esta misma página debe hacerse más pequeña porque perdería la calidad. ¿Sí? Claro, serían las imágenes más pequeñas, los iconos más pequeños, la letra más pequeña. Y claro, el usuario no visibilizaría y no le daría mucha importancia a estos sitios. Miren ahora este otro. Sí, y la versatilidad del uso de colores. O sea, también otro de los aspectos que tienen que tomar en cuenta es que no es una conjugación de un montón de colores, ¿no? Básicamente, la simplicidad siempre tienen que manejarse. So, el estándar que más o menos utilizan todos es hasta un máximo de combinación de 3 colores, sin salirse de los estándares de calidad, es decir, no colores que hagan perder calidad como la combinación de amarillo con rojo ni nada de eso, ¿no? Sino siempre los contrastes. Miren, entonces aquí tenemos igual, ¿no? ¿Cómo se va a ver? Entonces, esto es un diseño web adaptativo, ¿no? Ir viendo cómo va a quedar
mi diseño para cada uno de estos dispositivos. ¿Sí? Y Ale, miren. Entonces, miren, en los espacios vayan viendo el texto, cómo se va visualizando y los espacios, cómo se van adaptando a cada uno de los dispositivos, ¿no? Y siempre estamos pensando en un dispositivo completo, escritorio, en una portátil, en una tablet y en un celular, que son los medios por los que más se desplazan los usuarios, ¿no? Entonces, esa es la idea de hacer, ¿sí? Entonces, aquí tenemos espacios. El link está en la página web para que lo vean, ¿no? ¿Sí? Eh, simplemente es mediaquery.es. ¿Por qué se llama Media Query? Porque para esto se utilizan medios, ¿no? Los medios o los Media Query que se les llaman, que son dispositivos de medios que ayudan a desarrollar o adaptar las páginas web que ustedes diseñen para que se adapten a los medios, como se dice, ¿no? Al tipo de pantalla es un medio. También pueden hacerlo, si se adentran esto del uso de los medios, también pueden decir cómo se adaptaría, por ejemplo, cuando se imprima, cómo se adapta a una impresora y así. Entonces, los media queries son la base fundamental para adaptar todo, ¿no? Entonces, miren, ese es ahora el tipo de diseño que ustedes deben hacer y que ustedes deben pensar cuando hacen web. No solo pensar en lo bien que se va a ver la página web completa, sino en cómo es lo bien que se va a ver cuando se adapte cada uno de los dispositivos donde el usuario puede acceder. Para lograr eso, ¿sí? Hay tres pasos como fundamentales para hacer un diseño web adaptativo. Sí están viendo la información, ¿no? De cómo hacer un diseño web adaptativo. Sí, Sí, gracias. Bueno, hay tres pasos que deben hacer, ¿no? El primero es declarar un estándar dentro de la página web, dentro del HTML, ¿sí? La meta etiqueta, esta es la meta etiqueta, deben ponerlo, ¿no? En donde se pone la escala inicial y la escala con que se va a trabajar. Generalmente este estándar es el que se pone ahí para que se vayan adaptando y de aquí lo que le dice es que usted va a manejar escalas. Con esta meta etiqueta usted le dice a la página que usted va a manejar escalas y que parte de una escala normal, ¿sí? De una de uno y de uno, ¿sí? Uno a uno, la normal. Y después, a través de medios, usted va a alterar esas escalas. Lo que le hace esta meta etiqueta es inicializa las escalas, ¿no? Entonces, claro, aquí sí puede usted cambiar las escalas, pero la recomendación es que parta desde uno a uno, ¿no? Desde la normal. O sea, lo que hace esta meta etiqueta es simplemente alertar a la página de que usted va a manejar escalas. Y las escalas son las que va a permitir adaptar a los medios. Esa es la primera parte fundamental. Recomendación, dejarlo estándar. Pero si usted quiere, los puede alterar para que parta desde una escala, por ejemplo, para Smart TVs y de ahí que se adapte al resto, pero generalmente la estándar es del computador de escritorio, uno a uno. Y luego el segundo paso es aplicar los media queries, ¿no? Lo que les había dicho, ¿sí? Los media queries o los medios, ¿no? Adaptación a los medios es la base fundamental. Estos media queries, ¿dónde se desarrollan? Se desarrollan en las hojas de estilo, en los estilos, ¿sí? Aunque también se pueden aplicar directamente en el diseño. El uso de estos medios es bastante extenso, ¿no? ¿Sí? Simplemente son expresiones lógicas que evalúan por true y por false. Es decir, se adaptan cuando usted le pone una escala. Cuando llega a esa escala, hace true y se ejecuta. Y mientras no llega a esa escala, se queda en false y no se ejecuta. Es como para entenderlo, es como un procedimiento, ¿no? En donde usted le dice, cuando llega a esa escala, se hace true y entonces, ¿qué pasa? ¿Sí? Incluso pueden aplicar media queries en la llamada a las hojas de estilo, cuando llaman en el enlace al link a las hojas de estilo. Ahí pueden poner un media query y decir que esa hoja de estilo solo se aplique si llega a un determinado número de píxeles y si no, que no se aplique la hoja de estilo. Entonces, siempre un media query aplica por true o por false, ¿no? Eso es todo lo que devuelve, ¿sí? Y trabaja con la resolución. Esta media query es una novedad que se implementó en las hojas de estilos versión 3, ¿no? La CS3, para controlar todo lo que es estilos a través de los medios.
No solo es para las páginas adaptativas, es para controlar absolutamente todo, pueden utilizar los medios. Pero obviamente es una herramienta fundamental para poder hacer espacios adaptativos, ¿no? ¿Sí? Eh, Traduciéndole a veces lo llaman como consulta de medios, ¿no? Entonces, básicamente dentro de lo que es teoría dice que sirven para modificar la página web. Eso es lo que es, ¿sí? Entonces, ¿para qué nomás se utilizan? Para, como les dije, para aplicar estilos condicionales, ¿sí? Porque es como poner es como un disparador, ¿no? Un procedimiento que actúa solo cuando es true y cuando es false no actúa. Eso es todo lo que le dice. Entonces, usted lo que tiene que hacer es crear el medio, el media query, y decirle que cuando sea verdad, ¿qué es lo que debe hacer? Y entonces ahí es lo que usted le pone que se adapte, ¿no? ¿Sí? Entonces, trabaja, también sirve para testear y monitorizar estados de los medios, ¿no? Pero esto ya para testear y monitorizar se hace con JavaScript aplicando los media queries, ¿no? Es bastante útil, ¿sí? Lo chévere de los media queries también es que no distingue entre mayúsculas y minúsculas, o sea, no hay problema en esto, ¿sí? Es como un tipo de programación lo que se hace, pero programación para diseño, para adaptabilidad. E incluso yo les dejé en el, en el, en el, en el aula virtual, ahí está información sobre media queries, un enlace, ¿no? Para que vean cómo se desarrolla, ¿sí? Entonces, aquí hay un ejemplo de media queries, ¿no? Por ejemplo, mire, más se utiliza en estilos, en el CS3. Supongamos que tenemos, dice, una página web en donde la etiqueta primary muestra el contenido principal y la etiqueta secundaria, ya saben, con numeral se llama, ¿no? Las etiquetas de este diseño es un slider bar. Limitamos un ancho máximo de 1060 píxeles para tablets, en donde declaramos un ancho del 67% para primary y un 30% para secundaria, dándole un margen del 3%. Esto es un media, se le arroba media screen, y aquí le pone el límite. En ancho, siempre se maneja en ancho, ¿sí? Siempre se maneja en ancho para la adaptabilidad, se va en ancho. ¿Por qué? Porque no tanto en largo, porque en largo se puede poner los slides, las barras de desplazamiento y se puede desplazar de arriba hacia abajo, entonces no hay mucho problema. Más la adaptabilidad viene dados de ancho, ¿por qué? Porque en web no tenemos desplazamiento horizontal. Entonces le dice, cuando llegue a un máximo de 1060 píxeles, ¿qué debe hacer? Cuando esté más de máximo, cuando sea más de 1060 píxeles, ¿qué debe hacer? Y lo que le dice aquí, ¿no? A la etiqueta primaria haga un ancho de 67% y a la etiqueta secundaria, que debe estar hecho en la página web, ¿sí? Hágale un ancho del 30% con un margen del 3%. Entonces, esto se ejecuta solo cuando es true. ¿Cuándo hace true? Cuando cumple esta condición. Cuando se cumple esta condición, hace true y actúa lo que usted le dice acá adentro. Eso es un media query, ¿sí? Un manejo de medios. ¿Sí? Aquí hay para estilos también, ¿no? Entonces, lo que más es para adaptabilidad es también trabajar con estilos. Es decir, todo lo que hemos visto anteriormente y sobre todo también en hojas de estilo para darle adaptabilidad a la página, ¿no? Entonces, por ejemplo, esto es para tablet. Entonces le dice un media screen and, y aquí le pongo la condición que si llega a 768 píxeles, ¿sí? ¿Qué va a hacer? Todo lo que está en la etiqueta primaria en HTML se hace con un ancho del 100% y con un ancho del 100% con un máximo, sin margen y sin borde. Y le aplica ese diseño. ¿Cuándo aplica ese diseño? Cuando se cumple esta condición. Y así va creando los medios. ¿Sí? El manejo de medios. Así, por eso se llaman los media queries, son manejo de medios, ¿no? Entonces, a través de este manejo de medios se da la adaptabilidad. Esto se acoge y cumple porque usted al inicio, ¿sí? Recuerde lo que le vamos a ese meta carácter que tenía que poner, en donde le dice a la página web que va a manejar, eh, eh, tamaños, ¿no? Entonces, como ya le dice que va a manejar escalas, y aquí ya se adaptan las escalas y ya va a ser true o false. Entonces, a través de este diseño, usted le puede decir que el diseño está así, pero cuando llega a estos píxeles, cambia este tipo de diseño. Solo moviendo. Esto es solo diseño, solo estilos. Y le dice cómo va a ser los estilos. Y de esa manera usted adapta los espacios web, ¿no? Eso es la segunda parte que debe aplicar para hacer una página web adaptativa.
Y la otra parte es aplicar multimedia. Cuando pone multimedia, ¿sí? Hay que, bueno, ¿cómo se adaptan los elementos de multimedia? ¿Qué es básicamente multimedia? Videos, imágenes, ¿no? ¿Sí? Entonces, lo que hay que utilizar es el siguiente código, ¿sí? Primero, adaptar a la imagen, el ancho de la imagen que llega a un 100%, ¿sí? Este es el tamaño de la imagen. Ya saben que las imágenes se pueden manipular, ¿no? Con width y con height. Entonces, le manipulan y luego lo adaptan. Aquí sí con el div, ¿sí? ¿Qué hace el div? Ya sabe aquí el nombre. Y con el iframe, si va a ser externo, ¿no? Con el iframe, por ejemplo, para video, para imagen solo le maneja a través de los tamaños. Y para videos con iframes. Con el iframe y le llama al iframe dentro de un div. Nada más. Y se adaptan. ¿Sí? Siempre manejando el height y el width. ¿Sí? El height y el width para que se vaya tomando en cuenta al tamaño que se va a adaptar cada uno de estos dispositivos. ¿Sí? Entonces, en el CSS, o sea, le ponen aquí, ¿no? Le desplegan y en el CSS le tienen que dar el estilo a estos espacios donde van a ver imagen y video, ¿sí? Entonces crean el video y le dicen de el espacio flotante, de qué tamaño va a tener. Esto debería ir dentro de un query, ¿no? Y el video, que sea embebido y que, ¿cómo quieren que se adapte el video? ¿Sí? Entonces, tanto crean para el video, cómo se va a adaptar. Y finalmente, eso en cuanto a medios, ¿no? Es cuestión de práctica. Y finalmente, la tipografía. ¿Sí? Por último, la tipografía. En cuanto a letras, ¿sí? Hay que transformar todos los textos o todos los tipos de letras a un web adaptativo, ¿no? Entonces, recuerden que había muchas maneras de hacer los tamaños. ¿Sí? Aquí generalmente ya toca trabajar en píxeles, PX, en píxeles. Y una nueva unidad llamada REM. El REM generalmente se utilizaba el EM, ¿no? El EM para decir que es que viene dado por la fuente o cuando hereda de lo que está en el body. Igual aquí, pero para que se adapte, como se va adaptando a cada una de las partes del diseño, toca poner REM, ¿no? Que significa root EM. Quiere decir que el funcionamiento es el mismo que el EM, pero en base a cómo vaya adaptándose la página. Entonces, es nueva medida que se debe poner a los tipos de letras, ¿no? Entonces, se pone el font size en HTML, le pones font size, el porcentaje o el tamaño que quiere. Aquí toca poner el width, ¿sí? De cuántos píxeles va a manejarse, ¿sí? Pero esto es un query, ¿no? Y el font size de cuánto. En cuánto va a hacerse o cuánto se va a desplazar en base al tamaño de letra definido como padre. ¿En dónde se define el tamaño de letra definido como padre? Ustedes recuerden que es en el body, ¿no? Cuando se hace la hoja de estilo, ¿sí? Entonces, este REM adapta los tamaños de los tipos de letras a cómo se vaya eh, desplazando en cada uno de los medios del diseño que ya hemos hecho, ¿no? Entonces, esas tres partecitas son las que se debe tener en cuenta para poder usar los media queries, ¿no? Para poder, perdón, hacer primero el diseño, el meta etiqueta y utilizar los medios o la adaptación a los medios que son los media queries. Segundo, esto es fundamental, esto es más, ¿no? Ya saben que en lo posible en un buen diseño se evita demasiado video o imágenes, ¿sí? Pero si lo va a utilizar, hay que utilizar la adaptación en las hojas de estilo y finalmente tomar en cuenta también la tipografía. Obviamente si usted utiliza que los tipos de letras vayan cambiando, ¿no? Constantemente en su diseño. Entonces son las tres partes fundamentales que se debe tener en cuenta para dar adaptabilidad. Les voy a demostrar, perdón, un pequeño ejemplo de qué es lo que estamos hablando a nivel de los queries, ¿no? Para que vean cómo funciona. Entonces, déjenme solo recupero un ejemplo súper sencillo primero y luego vamos a ver un complejo. Y estaba elaborando un más complejo que ya les voy a compartir hoy de que termine de hacerlo. Casi ya lo terminé. Eh,
A ver, les comparto de brackets. Si están visualizando el diseño hecho en brackets. Sí, Inge. Código HTML. Bien, miren, esta es una página web adaptativa que lo único que va a sacar es texto. ¿Sí? Tenemos el doctype HTML, todo normal. Aquí está el meta carácter nuevo que hemos ingresado. Este, ¿sí? Meta name, viewport, content, el width, inicial, valor de escala de 1. Este es un estándar. ¿Cómo lo pongo aquí en brackets? Simplemente recuerden que, y vamos viendo cada una de las características. Cuando ustedes le ponen el HTML skeleton, ¿sí? Simplemente estamos marcando para que sea basic, ¿sí? Basic HTML skeleton. Pero si ustedes aquí también había cuando quieren llamar a hojas de estilo, ¿sí? Dentro o fuera. Y aquí está cuando quieren también hacer el viewport. Si le ven aquí, el viewport, entonces ese viewport le dan clic, le dicen down y automáticamente les crea esta meta etiqueta. ¿Sí? Que se crea, ¿no? Esa meta etiqueta y listo. Entonces, creada la meta etiqueta, no hay ningún problema. Lo voy a borrar porque ya tengo hecho uno, ¿no? Entonces se crea la meta etiqueta. Este diseño de demostración que les he hecho para ustedes tiene hecho una hoja de estilo interna, o sea, en la misma página web, que también se puede hacer, pero solo sirve para esa página web. ¿Sí? Entonces, miren, ¿desde dónde está esa hoja de estilo para esa página web? Desde Style hasta Style. Claro, no es muy útil hacerlo dentro de la misma página web, pero sí se lo puede hacer. ¿Qué se hace? Primero se declara el estilo, recuerden, y después se desarrolla la página. En el desarrollo de mi página es muy sencillo. Miren aquí en el body. ¿Sí? En el body. El body. Aquí en el body solo dice, esta es mi primera página adaptativa y he utilizado la etiqueta strong. ¿Si han usado ustedes la etiqueta strong? Sí. ¿Sí? ¿A qué etiqueta Sí, reemplaza? al Volt. Ajá, sí. El strong es más interpretativo en HTML5 que Bold, pero sí funciona, ¿no? Pueden poner la etiqueta B o si no la strong. La strong es más interpretativa de HTML5, ¿no? Creo que esa parte se me olvidó cuando vimos HTML5, pero pueden utilizar B, pero la B, pero más interpretativa y más útil a los browsers es strong, ¿sí? Pero es lo mismo que hace que B, pero strong es más interpretativo, ¿no? Entonces lo único que le he dicho es que salga, esta es mi página web, mi página adaptativa, pero con negrita, ¿no? En bold. Eso es todo lo que tiene. Ahora veamos la hoja de estilo. ¿Qué tiene la hoja de estilo? La hoja de estilo, en este diseño le he puesto 3 manejos de medios. 3 manejos de medios. El 1, dice el medio, screen and, el 1 le he dicho, cuando llegue a 1920 píxeles, sí, cuando esté en 1920 píxeles, le digo que el background sea color agua. ¿Sí? En el body, o sea, el body, ¿no? Le digo, en el body es como una etiqueta, simplemente le digo que en el body es una hoja de estilo, ¿no? El background sea color agua. Cuando esté en 800, si está en 800 píxeles, es otro medio, ¿no? Si está en 800 píxeles, el background sea color purple. Y cuando esté en 480 píxeles, ¿sí? Que es para celulares, el background sea color azul. Entonces, miren cómo voy yo manejando de acuerdo a las características del tamaño de mi dispositivo, ¿no? Entonces, siempre manejen los tamaños de dispositivos. Eso ya es básicamente un estándar, ¿no? No pueden manejar indiscriminadamente. Recuerden que sobre los 480 y menos que los 480 píxeles están los celulares. Desde los 481 píxeles hasta los 768 píxeles están las tablets. Y desde los 769 hasta los 1232 píxeles están lo que son laptops. Y el resto ya es escritorio. Sí, las definiciones. Entonces he manejado aquí para los 3 dispositivos. 1920 píxeles, ¿sí? 800 píxeles, que está dentro del rango de tablets, y los 480 píxeles, que está dentro del rango de los
de las celulares. Entonces, lo que he dicho, ¿no? Si se despliega en una, por ejemplo, en una portátil, el color del body va a ser, o sea, el background de mi página va a ser agua. Si lo ven desde un tablet, va a ser color púrpura, y si lo ven desde un celular, va a ser el fondo color azul. Esa es la idea, ¿no? De los media queries. Siempre actúan por true, siempre están en false, y automáticamente, gracias a este meta etiqueta, se adaptan para que se haga true cuando se cumple la condición en el max width. Solo en ancho. Ya les que expliqué por qué no, también en largo, porque para eso tenemos las barras de desplazamiento. ¿Está claro? ¿Alguna pregunta? No, Inge. Bueno, veamos cómo se despliega. Hay muchas herramientas, ¿no? Para probar lo que es adaptabilidad. Hay el AdaptaWeb, hay muchos, ¿no? Pero ya actualmente los mismos browsers traen herramientas para desarrolladores en donde se puede probar la adaptabilidad de una página, ¿no? ¿Cómo lo hacen? Por ejemplo, lo voy a hacer aquí la vista previa dinámica. En mi caso, ya lo voy a cambiar a la visibilidad, no solo espero que se cargue. En mi caso, voy a compartirles. Yo tengo como navegador aquí está, Chrome. Si están viendo la despliegue en Chrome, Sí, Inge. ¿sí? Entonces, ¿cómo le verifico la adaptabilidad? Simplemente me voy acá en clic. También lo tiene Mozilla, ¿no? En la parte, tienen que buscar siempre la parte donde dice herramientas y donde dice herramientas para desarrolladores. Se da clic en herramientas para desarrolladores y en la parte superior, en cualquier lado, dependiendo del browser, va a asomar un icono como este, si le ven en donde está una tablet, como si fuera una tablet y un celular, la toggle bar. Entonces le dan clic en ese icono y ahí se pone listo en la parte superior toda la barra para probar adaptabilidad. ¿Sí? Esa barra básicamente hay cuatro aspectos fundamentales que se manejan, ¿no? En donde dice responsive, sí están visualizando ya con la barra para adaptabilidad, para probar la adaptabilidad de espacios, ¿no? ¿Sí? Entonces, donde dice responsive, ahí pueden coger ustedes el modelo del dispositivo. Si está responsive es porque ustedes pueden manipular los píxeles, ¿sí? Entonces, aquí, si dice, por ejemplo, para un Galaxy, cómo se verá un Galaxy, cómo se verá un iPhone, ¿sí? Cómo se verá en un iPad, y ya se va adaptando los colores, ¿no? Entra el true de los medios. En una Surface de Microsoft, ¿sí? En una Galaxy Fold. Y claro, yo le dejo siempre en responsive para ir probando. Eso es en los medios, ¿no? El segundo parte donde pueden es con el tamaño de la pantalla, aquí en píxeles. El width es el que más manipulamos, ¿no? Recuerden que habíamos puesto para, creo que era para 3, ¿no? Parecimos cuando es 1920, puede manipular aquí para probar 1920 píxeles, perdón, 1920 píxeles y se adapta. Si ven el color, cuando le habíamos puesto para 480 píxeles en ancho, 480, y actúa el query y se adapta, ¿sí? Actúa el query y se adapta. Y el otro valor que pusimos era para 800 píxeles, cuando sea 800 en width, y se adapta. Si le ven cómo entra cada query, cada medio, se adapta al medio, ¿no? Entra por true y le pone el color. Y eso es de ir adaptando. No es muy recomendable manejar en cuanto al hake, pero sí lo puede hacer. La otra parte que puede probar es también la sección de porcentaje del tamaño de la pantalla, ¿no? Aquí. Estoy viéndola a un 100%, a un 75%, a un 50%. Generalmente es mejor trabajar al 100%. ¿Sí? Y la última parte, este del no tuning no me gusta usar mucho, ¿sí? Porque son los tiers. La parte de acá, que es para, ustedes verían, cuando ya le puse en 800, pero cómo se va a ver mi diseño, básicamente en horizontal y en vertical, como si fuera un celular, ¿no? ¿Sí? Como le muevo una tablet y un celular lo puedo manipular, ¿no es cierto?
Entonces, generalmente, por ejemplo, si le pongo a lo que es un celular 480 píxeles, ¿ya? Y cómo le vería en vertical, cómo le vería en horizontal, ¿no? ¿Cómo actúa? Cambia la resolución del width y entre el width y el height. Entonces, ¿cómo se vería mi diseño, no? Entonces, ahí pueden probar la adaptabilidad de cómo es. Suficiente, ¿no? Para probar. Pero sí hay en el mercado un montón, en web también hay un montón de herramientas. Pueden consultar ustedes herramientas para verificar la adaptabilidad de un sitio o para ver la adaptabilidad de un sitio y ahí les sale un montón de herramientas. Pero cada browser también trae lo que es herramientas para desarrolladores, trae para poder ver la adaptabilidad de un sitio web, ¿no? Pues simplemente si lo quitan ahí, le quitan el icono de aquí y lo cierran a la herramienta de desarrolladores y no ha pasado nada. Y de esa manera se prueba, ¿no? ¿Alguna pregunta? Si les quedó claro cómo queda la adaptabilidad y cómo se usan los medios. Vamos a ver otro ejemplo. Déjenme después otro ejemplo. ¿Hasta eso preguntas? Pueden ustedes probar, ven en la, déjenme ver en qué sección les puse, en el aula virtual. Ahí está una parte que les había puesto que dice solución a taller web adaptativo. Ahí se les va a descargar un diseño adaptativo con su hoja de estilo que lo vamos a ver ahora, ¿no? Entonces se descargan y ya saben, ¿no? Y lo aplican. Está hecho todo ahí la solución. Hasta pueden descargarse hasta yo abrir la aplicación. Les voy a hacer ver el enunciado del taller. Bueno, es un taller que debía desarrollarlo, pero el tiempo nos ha venido un poco en contra en su materia, demasiadas coincidencias de los días de suspensión de clases, lo que me obliga a poner elementos para visualizar. Bueno, ¿cuál era la idea del taller? La idea del taller es este. Déjenme ver dónde está. Aquí está. ¿Están viendo la impresión activo? Sí, Inge. Sí. Bueno, esta era una idea, ¿no? ¿Qué dice? Desarrolla un sitio web adaptativo que permita visualizar el sitio web en varias resoluciones usando HTML5 y CSS y media queries. ¿Sí? Entonces dice, esta es la página web adaptativa. Así tiene que verse con 1366 píxeles. Es tomado del ejemplo de los diseños de páginas web, ¿no? Cuando cambiamos a 936 píxeles, este es el diseño. Entonces miren cómo cambia. Algunas partes se quitan. Cuando bajamos a 600 píxeles, una tablet, ¿cómo se vería, no? Y cuando, bueno, hasta ahí sería. Y cuando pasamos a un celular 480 píxeles, ¿cómo se debería ver? Entonces, miren, aquí, por ejemplo, el, el menú ya se hizo flotante. Recuerden, aquí había un menú, ¿no? En todas aparecía este menú, pero aquí el menú ya se hizo flotante para darle espacio a lo más relevante de mi diseño. Entonces, ¿cómo se hizo la solución? La solución yo les he puesto en el aula virtual y les voy a compartir aquí para que vean cómo está la solución, cómo se hace pensar en un diseño adaptativo.
la solución era esta, ¿no? Están viendo el código de HTML. Sí. ¿Sí? Bueno, entonces miren, esta es la solución. Primero hacer el diseño, un diseño normal, ¿no? Miren, pero aquí está la meta etiqueta que lo hace para partir lo que es adaptativo, ¿no? Y aquí tengo la referencia a la hoja de estilo, nada más. Esta es donde va a mandar la adaptabilidad. El resto es sencillo, es un diseño normal, la mejor forma de diseñar. Aquí tenemos el nav, la sección nav, las listas, el article, los contenidos y obviamente el footer, ¿no? Entonces está hecho el diseño. ¿Qué es lo que manda en la adaptabilidad? La hoja de estilo. La hoja de estilo tiene un diseño normal, estilo normal, ¿no? Estilo a los espacios, a las secciones, estilo al body, estilo al encabezado, a la etiqueta nav, al select que está dentro de la etiqueta nav, a las listas que están dentro de la etiqueta nav, ¿sí? A la section, al article, colores, espacios, rellenos, y al footer, color y todo eso, ¿sí? Listo, se acabó. Aquí viene la parte de la parte adaptativa, ¿sí? Cuando tiene 600 píxeles, entonces ya veíamos qué diseño debía tener, entonces ahí viene el cambio del header, el cambio del nav, el cambio del select, el cambio del UL, y le vamos dando características a cada uno para darle cuando cumple esta condición. Cuando se hace true, cuando cumple esta condición, va a ser este diseño. Y tenemos otro, solo dos, ¿no? Para 600 y para 480. Le he hecho solo dos, lo otro lo hacen ustedes. 600 y esto es para 480. Para cuando es 480, simplemente, ¿qué es lo que le dice? Se esconde el header 2. ¿Cuál es el header 2? El header 2 está por acá. Vamos a ver cómo se llamaba. Al H2 del header, perdón, el header 2. El H2 del header. El H2 del header que está aquí, déjenme ver. Sección. Arriba, 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 arriba. No, del header, aquí está el H2, esta etiqueta, le decimos que cuando llegue para celulares, esto no asome ya. ¿Sí? Esta etiqueta ya no asome, se oculta. Eso es lo que estamos haciendo cuando sea 480 píxeles. Probemos para ver cómo se va adaptando. Y esa es la idea de adaptabilidad, ¿no? Los queries son la parte fundamental. Vamos a probarlo. Le voy a compartir la ejecución. ¿Sí están visualizando el navegador? Sí, jefe. ¿Sí? Entonces, miren, ahí está el diseño. ¿Sí? El diseño del website. Aquí está el H2, la mejor tamaño. Aquí está el menú, el pie, los contenidos. Vamos a probarle con adaptabilidad. Herramientas desarrolladores. Vamos a adaptar. Ahí está. Entonces, miren, ¿sí? Teníamos para cuando era para 600 y para 480. Ahí está en 480. Miren, desapareció la etiqueta 2, ya no hay el contenido de acá y el menú se hizo flotante para celulares. Cuando le subimos a 600, ¿sí? Cambia, ya toma la etiqueta 2, ¿sí ven? La etiqueta 2 nunca se le oculta en 600 píxeles y el resto se mantiene. Lo único, el menú ya se le hizo flotante ahí también, ya han de ver el menú que se le hizo float. Se hizo flotante el menú. Y cuando llega a un diseño normal, ¿sí? Que son los 1280, creo. Entonces ahí está mi diseño normal. Miren en el menú. Básicamente esto es, ¿no?
Entonces hay que tomar en cuenta qué aspectos más relevantes deben cambiar y para ir visualizando en cada uno de los dispositivos, ¿no? O si no, acá, ¿cómo voy a ver viendo en un iPhone? ¿Sí? Y cómo voy a ver en un celular, en un Galaxy. Entonces, miren, el texto desaparece porque hay menos espacio. En cambio, un iPhone, perdón, en un iPad, el texto sí aparece. Dependiendo del iPad, ¿no? El iPad normal, el Pro es más grande. El iPad normal, miren. Y vamos viendo mi diseño, cómo se va a adaptar y cómo se va viendo en los medios. Entonces ya cambia un poco el concepto de diseño. Entonces ya no solo debo pensar en tener un bonito diseño, sino también debo pensar ese bonito diseño, cómo se va a ver en los diferentes tipos de dispositivos. ¿Alguna pregunta, por favor? Hay un ejemplo, déjenme ver. ¿Ninguna? ¿Está claro? ¿Sí han hecho esto? Entonces, bueno, como es parte de lo que es iteración, ahora tienen que tener en cuenta eso, ¿no? Finalmente, hay un ejemplo que estaba trabajándolo, modificándolo ayer, y ya les voy a poner, miren, es un ejemplo más completo, ¿no? Déjenme ver, solo les voy a demostrar. ¿Sí? Entonces, ¿están viendo el código, por favor? Sí, jefe. Sí. Bueno, este ejemplo, ¿sí? Habla de que igual aquí está, ¿no? El web adaptable, aquí está la meta etiqueta, perdón, la meta etiqueta aquí. Ya, una cosita más. Aquí en el link responsive, de pronto se encuentran ejemplos. Aquí también se puede poner un query, aquí, dentro del link. Le puede poner en query y así este link solo actúa por true. ¿Qué quiere decir? Cuando llega a esta hoja de estilo solo se activará cuando cumpla un requisito de píxeles. Caso contrario, no se activa la hoja de estilo. ¿Qué logro con eso? También logro controlar que mi hoja de estilo cumpla estándares, ¿no? Para que no lo puedan ver desde cualquier dispositivo donde no se adapte correctamente. También es un tipo de control. O si no, la otra, ¿no? Esta que es hacerla totalmente adaptiva. Este es un diseño normal, ¿sí? De publicidad, de secciones y los sitios, ¿ya? Ahora, ¿qué es lo que manda aquí? La hoja. Ahorita están viendo la hoja de estilo. Perdón. Sí, jefe. A ver, hoja. Me parece que mi hoja se llama. Creo que estoy viendo mal la hoja. La hoja se llama. Responsive. Acá está la hoja de estilo. Esta es. Ya, entonces ahí estamos viendo la hoja de estilo. Entonces miren, la hoja de estilo básicamente pone características a todo. Y aquí estaba comentándole del menú, estilo al contenedor, estilo a las columnas. Y acá empieza la adaptación. Adaptación para tablets, para celulares, 480 píxeles, ¿sí? Y aquí cómo se va adaptando cada parte, cada sección. Las columnas, ¿sí? Adaptación para los ordenadores de escritorio con 719 píxeles, ¿sí? Y adaptación de las fuentes. El font size 12 píxeles en el body. Entonces, se va adaptando por cada sección con los media queries, ¿sí? Adaptarse a los medios. Eso es todo lo que se hace para una página adaptativa. De tal manera que si yo le ejecuto, ya les voy a dejar visualizar la ejecución. Ya no me tenga errores. Estaba recién adaptándole.
Igual ahí están visualizando. De tal manera que si yo lo pruebo, herramientas desarrolladores, y lo voy adaptando. Entonces ahí voy viendo cómo se va adaptando a cada uno de los medios, ¿no? Entonces es una página un poco más completa, ¿sí? Y entonces le vamos viendo qué pasa con cada uno de los dispositivos, ¿no? Cómo se puede ver en un celular. Mire, cómo los menús cambian la posición. Es el contenido en sí, no vamos alterando. Lo que pueden ir cambiando es las secciones, ¿no? Las secciones de cada uno. ¿Dónde van cada sección? ¿Cómo lo veríamos en un iPhone? ¿Sí? ¿Cómo se vería en una tablet? ¿Un iPad? No pierde relevancia, ¿sí? ¿Cómo se vería en un Surface de Microsoft? Estándares, ¿no? Es el normal, ¿sí? La página normal. Entonces, es ir manejando cada uno de los espacios y ubicándole básicamente desde la parte de diseño, hojas de estilo, y a través de los medios. El medio es un dispositivo que actúa por verdadero y por falso, ¿no? Eso es todo para hacer una página web adaptativa y así lo hacen, ¿no? Esta nueva solución ya les voy a poner para que lo vean, en la página web. Después de clases les pongo el enlace, ¿no? La solución 2, solución a un problema 2. Les voy a poner ahí. ¿Alguna pregunta, por favor? Entonces, ¿qué necesitan aquí? Más creatividad y un poco más de trabajo. Es más trabajo de diseño, ¿no? Esto no va a cambiar que el programa funcione, si es una aplicación web, no va a cambiar que funcione, cómo va a correr los resultados, nada de eso. Lo que se va a hacer, va a cambiar es que el diseño. Entonces, esto es parte también de UX, ¿no? Pensar como usuario. ¿Cómo quiere cómo le gustaría ver al usuario desde un computador de escritorio? ¿Cómo le gustaría ver al usuario desde su tablet? ¿Y cómo le gustaría ver al usuario desde su teléfono? ¿Sí? Ahora, otro de los aspectos que deben tener en cuenta aquí, no piensen que un usuario solo va a tener un dispositivo, ¿no? Verá que el usuario va a hacer comparación y va a emitir criterios. Tener cuidado con eso. Ustedes nomás, ¿cuántos dispositivos tienen para visualizar? Tienen una de escritorio, por lo menos tienen una portátil y tienen su celular. Miren, ustedes como usuarios tienen 3 dispositivos para visualizar un sitio web. Entonces, con esto se evita, no sé si alguna vez desde un celular han entrado a algún sitio web y se ha visto un tipo desproporcionado los elementos, ¿no? Súper desproporcionados los elementos. Entonces, eso ya le quita ganas de ver al usuario la página web y, claro, le desmotiva, no hay intuición, no le gusta, ¿sí? Le frustra, la palabra frustrar se usa mucho en esto le frustra y obviamente no va a tener los resultados deseados porque a veces consideran que el usuario solo va a ver desde un computador, desde su computador. Y recuerde que no, pues o sea, ahora el usuario en teletrabajo ha incrementado los medios desde donde puede acceder a revisar información. Y esto es mucho más útil. Entonces, a pensar un poco más y por eso los buenos diseños cuestan. Porque, ¿qué consideran ustedes aquí? ¿Que es menos trabajo o más trabajo para ustedes? Es más trabajo. ¿No? Es más trabajo. Claro, es más trabajo. Así utilicen herramientas, porque algunas personas, claro, ya veo que usan herramientas y no está mal, pero la herramienta como tal es, o sea, usen desde el término herramienta, ¿no? Un jardinero utiliza herramientas. ¿Y cómo quede ese jardín? Va desde la destreza que tiene para usar esa herramienta. Pero la herramienta no le da haciendo el diseño. El diseño lo hacen ustedes. La herramienta solo le ayuda a hacer más rápido las cosas. Nada más. Entonces, el diseño lo hacen ustedes.
¿Cómo van a hacer ese diseño? Herramientas para ayudar a hacer ese diseño. Vamos a continuar. Y entonces aquí surgen nuevas herramientas, ¿no? Ya no solo hay las de herramientas para hacer prototipos. Aquí también hay... Perdiendo la información. Los wireframes. ¿Han escuchado ustedes sobre los wireframes? ¿No han escuchado? No. Esas son herramientas para hacer web y se utiliza mucho para móviles, todo lo que es para móviles también, ¿no? Normalmente para escritorio y todo eso estamos acostumbrados a utilizar lo que son los prototipos y está bien, o sea, no ha cambiado de moda los prototipos. Ahora lo que pasa es que hay herramientas que ayudan a mejorar esos diseños de esos prototipos por el incremento de la tecnología, el avance de la tecnología, ¿no? Entonces hay un tipo de herramientas que se llaman wireframes, ¿sí? Wireframes significa básicamente visualización de objetos, ¿sí? Entonces, ¿para qué se usan los wireframes? Los wireframes dentro de lo que es diseño, perdón, me sirve mucho para representar cómo se van a visualizar las cosas de un diseño web, pero puede decirse en escala de grises, ¿no? Es como un wireframe, es como una herramienta para hacer ¿qué se podría llamar lo que es en un diseño de un ingeniero civil, un arquitecto hace un plano? Eso es, ¿no? Para hacer como un plano de su diseño. Para eso se utilizan los wireframes. Es una herramienta adicional, ¿sí? Sirven para hacer las primeras etapas de desarrollo. ¿A qué reemplazan estas? ¿Dónde se hacían antes? Y se pueden seguir utilizando, obviamente, las primeras etapas de desarrollo. Las primeras etapas de diseño bueno, las primeras de desarrollo es del diseño, ¿no? Estamos hablando aquí de las primeras etapas de diseño, es hacerlo en lápiz y papel. Entonces, un wireframe, en cierta manera, está representando a lápiz y papel, ¿sí? Son herramientas que permiten hacer mapas de sitio, ¿no? En escala de grises. Entonces, usted va haciendo gráficos de cómo va quedando las cosas. Por eso, yo les he dicho, se puede utilizar Evolus. Evolus también permite hacer wireframes. Hay herramientas para hacer wireframes, ¿no? La mayor parte, lo malo de estas herramientas, como los mockups que vamos a ver, es que la mayor parte de herramientas para hacer wireframes y mockups son pagadas. Muy pocas hay que son libres. El Pencil Project es libre, ¿no? Pero hay muy buenas herramientas, pero son pagadas, ¿sí? Es que básicamente esto se utiliza más ya en producción, ¿no? Y en producción ya estamos hablando de empresas que se dedican al desarrollo, al diseño, ¿no? Para el desarrollo. Y obviamente, como van a cobrar por eso, están en capacidad de utilizar estas herramientas. Estas herramientas le van a ayudar a hacer mucho más rápido las cosas, ¿no? Hay muy pocas que son libres, que son gratuitas. La mayor parte son pagadas. Claro, las pagadas les permiten a ustedes utilizar hasta una cierta capacidad de manera libre, ¿no? Pero no se logra gran cosa en lo que es hacer un wireframe realmente, ¿no? También es para hacer esquemas. El wireframe usted hace esquemas de cómo va a quedar el diseño tanto en web como para móviles. Sirve para hacer para móviles también, ¿no? Va haciendo, ¿no? Y con esto se va centrando en la calidad. Tiene mucho que ver con la adaptabilidad, porque aquí usted puede ir viendo el diseño, cómo va a quedarse en cada uno de los dispositivos, pero desde el punto de vista de un plano, ¿no? En escala de grises, solo gráficos, como aquí va aquí, que estos, por ejemplo, estos gráficos representan imágenes, el texto, el menú, la barra, y voy viendo básicamente dónde voy a ocupar cada cosa para hacer un análisis de ocupación de espacio, ¿no? Entonces ahí voy viendo el contenido, hasta cuánto contenido puedo poner en ese diseño. Incluso hay wireframes que me permiten hacer incluso iteración, ¿no? Cómo pasar de un diseño a otro diseño, pero en gráficos, en esquemas, ¿no? Solo es para, los wireframes son solo básicamente para hacer esquemas, ¿no? ¿Sí? Entonces, reemplazan a lápiz y papel, en otras palabras. Le limitan ese esfuerzo, sino que lo hacen utilizando herramientas que ya traen
elementos ya desarrollados que usted solo arrastra y le pone las características. Eso es lo que hacen los wireframes, ¿no? En el desarrollo de aplicaciones y sitios web, los wireframes son muy útiles porque crean una sintonía entre todos los espacios, son más, un poco más, se ajustan a la realidad de los espacios que van a utilizar, ¿sí? Y usted puede mover y hacer diseños más cuidadosos y más simples. Recuerde que en la simplicidad está la calidad del diseño, ¿no? Para hacer interfaces de usuarios y también aquí puede poner en práctica las experiencias de usuarios. ¿Por qué? Porque el wireframe también se puede trabajar en parte con el cliente, con el usuario. El usuario va quedándose el diseño, entonces va poniendo esquemas y dice aquí quiere que vaya un gráfico, aquí quiere que vaya una etiqueta, aquí el logo de la empresa y va teniendo un poco de UX a través del uso de los wireframes, ¿no? Pero recuerda aquí la responsabilidad más del uso del wireframe no es del usuario, eso sí, es de usted como diseñador y desarrollador, ¿no? Hay wireframes que permiten hacer una arquitectura de la información, es decir, además de ir diseñando el contenido de cada espacio, de cada sitio, decir cómo se va a interaccionar con el resto de espacios que usted crea o páginas para crear la totalidad de su diseño de su aplicación o de su espacio web, ¿sí? Entonces permite generar estructuras, etiquetados, cómo va a ser la navegación, de dónde a dónde se va a mover, ¿sí? Y cuando se hace búsquedas, cómo va a ser el desplazamiento de las búsquedas. Entonces, en eso le ayuda a hacer los wireframes, pero ya digo, depende de la calidad de wireframe. Hay wireframes simples, hay wireframes completos. También, además de hacer la estructura, como les dije, también les permite hacer la navegación, ¿no? Cómo va a desplazarse entre los contenidos y cómo se va a mover. Entonces usted va creando toda esta estructura de diseño de su espacio, de su sitio web, ¿sí? Genera la interfaz también, navegación, estructura, interfaz, involucra todo eso el uso de los wireframes, ¿sí? Entonces, dependiendo de lo que quiera hacer usted, hay tipos de wireframes, ¿no? Los básicos, por ejemplo, el wireframe básico puede ser incluso un diagrama de flujos, ¿no? Cualquier diagramador, mejor dicho, que usted encuentre puede ser un wireframe básico. Solo pone la representación, por ejemplo, esta es mi pantalla, aquí va la estructura de la empresa, aquí van los sitios de navegación, aquí va la representación de cada sitio y ya, ¿no? Cómo se van a ver los videos, entonces se especifica. Por ejemplo, este es el wireframe de YouTube, cómo YouTube especificó de cómo se va a ver en su espacio a través de un wireframe. Un esquema, ¿no? Los wireframes es básicamente para eso, hacer esquemas. Esto lo hubiera hecho con lápiz y papel, pero con esta herramienta lo hace más rápido porque solo arrastra y pone los elementos donde quiere representar. Incluso los puede poner nombres y darle características. Los wireframes anotados es cuando en el lápiz y papel, a más de que yo ponía las etiquetas, le ponía qué representa cada uno. Un wireframe anotado es que, además de representar esto, como les dije, les permite poner características de cada cosa para cuando usted esquematice con el usuario, él lea qué representa cada elemento. Hay wireframes de flujo de usuarios. Esos wireframes, en cambio, además de diseñar esto, le permite representar cómo van a moverse entre los diferentes elementos de su sitio, de su diseño. Y hay los wireframes de alta definición que hacen todo, absolutamente todo, ¿no? Permiten crear todo y generan un prototipo, pero un prototipo de baja fidelidad, porque este prototipo no tiene elementos, no solo tiene estos contenidos. O sea, aquí no se ve, aquí se va a representar un gráfico, pero no le sale qué gráfico. Esto representa un icono, pero no le dice el diseño del icono. Esto representa texto, pero no le dice qué texto va a ir ahí. Es como un mapa, nada más, un croquis de todo, ¿no? Entonces el wireframe más completo es el de alta definición, ¿sí? Entonces, esta es una buena idea para empezar su diseño, o si no, utilizar lápiz y papel como herramienta más poderosa del diseño, ¿no? ¿Cómo diseñar y crear un wireframe? Básicamente lo principal es tener usted la idea de lo que va a diseñar, tener el diseño en mente, ir interactuando cada vez, coger, ya sabe, el análisis preliminar con el usuario, qué es lo que quiere hacer, qué va a hacer, y empieza a hacer una representación. El wireframe es para hacer una representación de baja fidelidad, ¿no? Divide, hace el encabezado, crea las secciones, ya saben, ¿no? En base a HTML puede ir creando las secciones y qué va a ir en cada sección. Siempre tome en consideración de que se diseñe cosas que usted con HTML pueda hacer, ¿sí?
con frames, con div o con las secciones del HTML5, lo va haciendo, ¿no? Ya luego la adaptabilidad es solo cómo mover los espacios, nada más. Cómo se va a navegar entre los diferentes espacios de la página y entre páginas. Siempre la navegación entre eso, ¿no? Si la página tiene muchos contenidos, ¿cómo va a moverse dentro de la página? Y su diseño tiene varias páginas, ¿cómo se va a mover entre esas páginas? No puede ser una maraña de conexiones, ¿no? Siempre debe tener una estructura de tal manera que el usuario sepa dónde está, dónde puede ir y lo que puede hacer. Eso es la básica, ¿no? El wireframe también se puede desarrollar en el wireframe también para webs, ¿sí? Hay plantillas ya hechas. Recuerden, el Pencil Project ya trae estas plantillas hechas. Entonces sí actúa como un wireframe. ¿Sí? Pencil Project, además de prototipos, también les permite generar wireframes. ¿Sí? Entonces dice, en los nuevos modelos de diseño, uno de los primeros esquemas para tener un buen diseño web y móviles es primero hacer un wireframe. ¿Sí? Antes de los prototipos. Entonces ya luego del wireframe se puede utilizar para generar el prototipo como sí. A veces creo que es lo mismo que el prototipo, pero no, el orden va a ser wireframe, mockups, prototipo. Ese es el orden en que básicamente se puede desarrollar. Aunque si usted crea el estilo de hacer directamente el prototipo, no hay ningún problema, ¿no? O sea, no es una camisa de fuerza, todo eso simplemente son posibilidades en que usted puede hacer el desarrollo. La idea del wireframe es que tenga de la parte de que usted hizo de la plantilla que generó el wireframe, cuando genere el prototipo, no pierda la calidad. O sea, es más fácil llegar a hacer el prototipo. Claro, hay un espacio medio entre el wireframe y el prototipo, que son los mockups, otras herramientas. Déjenme ver dónde están. El mockup es un poquito más avanzado que el wireframe, ¿no? Déjenme ver dónde se me quedó. ¿Están viendo la información? Sí, Inge. Inge, Sí. Ya, de luego de hacer un wireframe puede hacerse un mockup. Un mockup ya es algo un poco más avanzado, ¿no? Ya el mockup les permite hacer una representación visual del diseño, o sea, del wireframe, ¿sí? Ya se puede hacer representaciones visuales. Entonces, el mockup básicamente es para ya trabajar entre los miembros del equipo para que tengan una idea clara de cómo va a lucir el sitio web, ¿sí? No es un prototipo, pero sí ya es un avance hacia el prototipo. A veces sí puede decirse que un mockup se considera un prototipo, ya todo depende de la calidad del mockup que hagan, ¿no? Pero hay sitios, si ustedes consultan, van a decirles que no es lo mismo, que hay una gran diferencia entre lo que es un wireframe, un mockup y un prototipo. Pero en la realidad, en la práctica, ya depende de la calidad y de la calidad de diseño que usted haga y también del tipo de herramienta que utilice, ¿no? Como dije, para mockups también hay muchas herramientas, ¿sí? Pero la mayor parte son pagadas, ese es el problema, ¿no? ¿Puedo hacer mockups con Pencil? Sí puedo hacer mockups, pero no de alta fidelidad, ¿sí? Pero en cambio, yo puedo hacer mockups con ayer se me fue el Android Studio. ¿Se han escuchado sobre Android Studio? Sí, Pueden ustedes descargarse el Android Studio y con Android Studio sí puedo hacer ya mockups, ¿sí? Y pasar a prototipos. Pero eso es para móviles, ¿no? Para móviles, yo puedo hacer. Pero lo que pasa es que aquí ya es adaptativo porque hace adaptativo, pero solo para dispositivos Android. El Android Studio también es libre, ¿sí? Y con Android Studio pueden incluso ya empezar a programar. Algo de bases de Java tiene también para programar, ¿no? Entonces, ese sí se puede utilizar, pero hay otros mockups que son más prácticos en su uso, más simples en su uso, pero son pagados, ¿sí? Con un mockup usted ya da mayor sentido al wireframe, porque ya puede agregar elementos visuales y entonces permite ya
tener una mejor comunicación con el usuario. Son muy similares al proyecto real y a utilizar mockups. ¿Sí? ¿Para qué sirven? Para reproducir cómo sería la realidad a una escala pequeña de lo que va a ser la aplicación en sí, ¿no? En los mockups los mockups también utilizan los diseñadores, ¿sí? Para hacer tarjetas y todo. En el caso de ustedes sería para lo que es web, ¿no? Mockup es maqueta, básicamente es para maquetar. Eso hace un mockup, ¿no? Y pueden hacer incluso las maquetas adaptativas con mockups. ¿Cómo va a quedar la maqueta adaptativa? Entonces, miren, esto es básicamente lo que ha evolucionado, ¿no? De lo que se hacía en lápiz y papel, ahora ya lo puede hacer en un wireframe. Y mejorar la representatividad de esos wireframes utilizando un mockup. ¿Sí? Entonces, miren, es difícil, son trazos rápidos lo que se hacía en las primeras etapas de diseño, siempre la herramienta poderosa lápiz y papel, ahora le va a ayudar utilizando wireframes. Y mayor entendibilidad para los diseñadores o para quienes ya vayan a desarrollar cuando pasa al mockup. ¿Sí? Y de aquí evoluciona el prototipo para entenderle, darle al usuario, es muy simple. El problema con el usuario es que siempre va a haber esto, que va a pensar que esto ya está hecho. Y no, es un esquema nada más. Con esto un desarrollador no se va a equivocar y sabe lo que tiene que hacer y lo hará más rápido en menos tiempo, reduciendo costos. Entonces, esa es la idea de utilizar wireframes, mockups para llegar a los prototipos. ¿Alguna pregunta? ¿Ninguna? Como ya tienen todas las bases de cómo hacer diseños, eso no cambia. Las bases de un buen diseño no cambia para nada, ¿no? Simplemente lo que cambia es para qué va a aplicar y en qué medio. ¿Sí? Ahora sí, ¿están viendo la información? Sí, jefe. Sí, jefe. Ahora sí, con todo eso usted ya está en capacidad de diseñar APs, ¿no? ¿Sí? APs, que es la abreviatura de la inglesa application. Ustedes van a aprender a desarrollar aplicaciones móviles, pero el desarrollo es una cosa y el desarrollo involucra diseño, pero el diseño ya lo tienen que tener esquematizado, perdón. ¿Cómo va a ver el usuario? ¿Cómo va a ser? Ahora sí, ya hablando de lo que es móviles, ya fuera de adaptabilidad y todo eso, ya en móviles, en cambio, ya tenemos fijo, ¿no? El tamaño de la pantalla, ya sabemos, y entonces tenemos que pensar ahí que no tenemos espacio para demasiados contenidos, pero sí tenemos que ser lo más expresivos porque aquí incrementan los tipos de usuarios, porque la mayor cantidad de usuarios en el mundo lo mínimo que tienen es un dispositivo móvil y por ahí van a acceder, ¿no? Entonces ustedes han visto que hay un montón de APs entre gratuitas y pagadas y cada uno compite por ser la mejor. Hay APs que hacen lo mismo, pero la calidad de cómo lo hacen y cómo se comunican con el usuario es la parte esencial, porque todas hacen lo mismo, ¿no? 3 APs que hagan lo mismo. Pero ¿por qué los usuarios prefieren otros? Por la simplicidad con que hace las cosas. Es más fácil de usar, pero si hace lo mismo, ¿cómo que es más fácil de usar? ¿Por qué? Por la simplicidad de representar las cosas, por su diseño y por la interacción con el usuario. Eso le da todo, ¿no? Entonces, eso es lo que le va a hacer más atractivo a ellos. Entonces, el diseño de una AP viene desde el punto de vista, desde el icono de referencia. Desde ahí viene lo que le haga atractivo hacia el usuario. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es el objetivo de una AP? Facilitar en cualquier momento la resolución de una tarea, ¿no? Eso es una aplicación. ¿Qué es una aplicación? Un código que hace un objetivo específico. Es para hacer una sola cosa. Eso es lo que hacen las APs. ¿Sí? Entonces, como hace esa tarea determinada a través de pasos, gestiones y todo, entonces, por eso le llaman AP, porque hace esa tarea, ¿no? Por eso hay un montón de APs. Existen grandes tiendas de internet para donde usted puede subir esto y, claro, puede ser gratuito o puede pagarse por descargas, ¿no? Es otra manera de hacer dinero también, pero teniendo una buena calidad de APs. Entonces, no se basen simplemente en que la AP hace las cosas bien. Puede hacer las cosas bien, pero si no es atractivo por el usuario, no sacan nada. Lo mismo que en el resto de aplicaciones, ¿no? Entonces, ¿cómo crea? El de todo va a ser siempre el crear los prototipos.
así como en web, así como en escritorio, en móviles también hay que crear los prototipos, ¿sí? Hacer la idea de lo que va a hacer y probar cómo va a funcionar su posible AP en cuanto a diseño, ¿sí? Entonces, aquí vemos, lo primero es diferenciar entre prototipo, mockup y wireframes, como les dije, ¿no? Pero esto hay que manejarlo con cierto criterio, ¿por qué? Porque a veces un mockup ya puede evolucionar a ser prototipo, ¿sí? Entonces dice, son tres cosas distintas, todas ellas fundamentadas en el diseño de las interfaces móviles. Un wireframe, ¿qué es? Es un boceto de la aplicación móvil. En móviles se utiliza mucho ya esto. Un wireframe de partir de hacer el boceto, ¿sí? Y parte desde el estilo del icono, el wireframe. Porque todo, ustedes han visto que todo AP se representa por un icono, ¿no? Pues esta es la idea de hacer, ¿no? Sencilla, el boceto, ¿cómo va a ser? Aquí ya no puedo darme el gusto de hacer un montón de páginas, ¿no? Una AP es una aplicación sencilla que transmite la idea de todo lo que va a hacer hacia el usuario a través de su diseño. Hay diferentes tipos de diseños, pero todos dentro del esquema o dentro del límite pero todo el esquema dentro del límite de la pantalla. No pueden salirse de eso, ¿no? Son las consideraciones fundamentales como punto de partida, ¿sí? Luego viene el mockup. ¿Qué hace el mockup? El mockup tiene como objetivo mostrar la parte más visual del proyecto, ¿no? Ya ponerle gráficos y ir diciendo después de este esquema cómo quedaría visualmente. Pero sigue siendo en forma estática, ¿no? Entonces va viendo cómo se va a ir visualmente representando los elementos del diseño. Y el prototipo, en cambio, es ya un avance hacia el desarrollo. Entonces, hacer un prototipo es como darle vida al wireframe, eso se dice de un prototipo, ¿no? Ya del prototipo ya solamente hay que pasar al desarrollo y ya está. Entonces es una manera de, antes de desarrollar con un prototipo, yo ya pruebo testear la usabilidad de mi proyecto en móviles. Es decir, como no es muy grande, no es muy extenso, una P no es pues 4 o 5 páginas ni nada, es representar todo en una sola pantalla de contenidos y para lo que va a utilizar y claro, las opciones que tiene a través de menús, como es, desplegables que se llaman los volátiles, ¿sí? Entonces, la idea es con esto ya puedo testear cómo reacciona el usuario. Esto es usabilidad del proyecto. Presentar al usuario, siempre con el cuidado que no piense que esa ya es la aplicación, ¿no? Esa es una debilidad de los prototipos, ¿sí? Y testear y ver la reacción del usuario en cuanto a manejo, a criterio, a reacción, a intuición. Entonces, antes de desarrollar, ya tengo listo cómo va a ser mi prototipo. Ya luego es darle cumplimiento a cada una de las acciones, nada más. Eso es el desarrollo con un lenguaje adecuado, ¿no? Pues, ¿cómo es un prototipo? Puntos clave para hacer un prototipo. Hay que definir el menú de la P, ¿sí? Recuerda que la arquitectura móvil, el contenido es limitado, entonces tiene que decidir qué menú va y qué tipo de menú va y qué otro menú no puede utilizar, ¿no? Hay diferentes, las tres maneras de diseñar básicamente contenidos desplegables o patrones. Explica las acciones que va a realizar en cada una de las partes del diseño, ¿sí? Ahí viene el mockup, ¿no? Poner las cosas y qué va a tener ahí texto y qué va a hacer, cómo va a actuar. Si va a haber deslizamientos o no. Y siempre vaya tomando en cuenta la usabilidad. Que todo sea usable, ¿no? Ya saben los términos de usabilidad que deben tener. Y otro de los puntos claves en el diseño también en una P son los colores. Así como en web y todo. No haga demasiadas combinaciones de colores. Haga un contraste entre dos, máximo tres colores dentro de los rangos de colores usables para que le tenga éxito en su diseño, ¿no? Entonces eso es bueno, trabajar bajo una gama de colores, ¿no? Y claro, esa gama de colores, si es una P para una solución específica de una empresa, entonces ahí sí hay que utilizar el branding, la marca o los colores de la empresa, pero siempre que estén dentro de patrones de diseño. recuerden que, recuerden que la mala combinación de colores
puede causarnos algunos defectos de visibilidad y también piensen en ergonomía, ¿no? Entonces, esos puntos claves se tienen que hacer. Hay muchas herramientas para hacer prototipos. Hay el Just Mint, ¿sí? Pero es pagado. Hay el Fluid UID, ¿sí? Para que depende desde hacen hasta wireframes hasta mockups, ¿sí? Pero igual es pagado. Hay el Ninja Mock para crear mockups. Igual no es completamente gratuita. InVision es más potente, ¿sí? Esta sí hay que encontrar la parte gratuita, porque tiene una parte que es gratuita y una parte que es pagada, ¿no? Es muy potente. InVision, la parte de InVision es que trabaja en equipo, ¿no? Permite trabajar en equipos, ¿sí? Pero ya cuando crece el número del equipo de trabajo en diseño, ya es pagado. O sea, no es totalmente gratuita. Entonces, esa es la idea de ir haciendo diseños web, que ya les puse, ¿no? Ahí el Proto.io, ¿sí? Ese permite hacer prototipos también, sin que sepa código. Igual es pagada. O sea, da una gratuidad limitada para probar. O sea, para producción ya se paga, ¿no? El Antitype, ¿sí? Es para hacer prototipos de muy alto diseño. Es muy parecida al Android Studio esta, pero sino que permite hacer también para otros sistemas operativos. Entonces pueden probar, y si no utilicen Android Studio, pueden probar haciendo Android Studio, es muy bueno. Y si quieren generalizar entre wireframes y mockups, pueden utilizar igual Pencil Project, que tranquilamente ser libre les permite hacer prototipos. Prototipar, esquematizar, graficar y prototipar. O sea, sí es completo ahí, ¿no? Depende del nivel que ustedes vayan a utilizar, ¿sí? Entonces, algunos de los errores que pueden cometer al crear un prototipo es, ¿dónde está aquí para terminar esto? Poner demasiado hincapié en el diseño de en las primeras fases de prototipado. O sea, tratar de hacer un prototipo excelente en las primeras fases, no. Por eso es la idea mejor partir desde un wireframe. Sí, eso da la idea a los técnicos. Se parta desde un wireframe. Bueno, primero dice conozca el criterio de UX, dice primero conozca al usuario. Piense como usuario. Eso es lo primerito, la base fundamental. Conocer al usuario. Pensar como usuario, ¿no? Entonces, después de pensar como usuario, saber pensar qué es lo que el usuario quiere, tener claro lo que el usuario quiere, ahí aplica ingeniería, usted. Y empieza a hacer el wireframe. Ahora, por experiencia del wireframe, usted puede pasar al mockup o puede pasar directamente al prototipo. Pero siempre viene el primer esquema, ¿sí? Puede hacerlo con una herramienta de wireframes o puede hacerlo con lápiz y papel. O sea, siempre haga un bosquejo de su diseño primero y discútalo con el equipo. Esa es una de las primeras cosas, ¿no? No lanzarse directamente, o sea, por experiencia se puede decir sí, pero una experiencia ya bastante amplia que se lance directo al prototipo. O ya cuando tiene una gran experiencia en diseño, en desarrollo, puede tener ya prototipos reusables, que eso es ya otra cosa, ¿no? Pero de ahí no lanzarse directo al prototipo, o sea, hágale un wireframe, un esquema, ¿sí? Otro de los errores es a veces que se centran tanto en cómo ustedes quieren que sea, no dejan el UX, ¿sí? Y se olvidan de las funcionalidades de las cosas. Las funcionalidades, lo que quiere que hagamos, ¿sí? El cliente da la idea de lo que quiere que hace, pero la palabra funcionalidad es la parte técnica, lo pone usted. No dejar que, es que el cliente quiere que esto abra y asome tal cosa, ya. Pero eso es lo que el cliente quiere. Esa es pues, la parte de UX. Eso es la parte de UI. La parte de UX es el criterio técnico de técnicamente desplazar y ver cómo se va a ver las cosas que el cliente quiere. Para eso se utiliza igual, o sea, siempre va a utilizarse, sea empresarial o sea social, por una herramienta de forma social general. Tiene que usted utilizar técnicas de investigación científica para recolectar información y para ver criterios de posibles clientes. Encuestas, entrevistas, observación de campo, focus group. Entonces, ahí evita este error. Y la otra es dejar demasiados frentes abiertos, ¿sí?
Intenta trabajar una propuesta sólida, aunque más adelante se vaya a modificar, ¿no? O sea, ese es un grave error, no solo aquí, en desarrollo. Cuando ustedes no se fijan objetivos claros y dicen, a ver, dejémosle ahí y después le vamos modificando o después le concluimos. Y eso nunca se termina. Ese es uno de los más grandes errores que se comete al diseñar. Ya después le terminamos, ya después le vemos cómo queda. Eso genera incertidumbre en un proyecto. Entonces, no, hay que las cosas darles, no dejar abiertas, dejarles concluidas, tener bien definido. A ver, esta opción va a ser tal cosa y esto es todo lo que va a ser esta opción. Este menú va a tener estas 3 opciones y esas 3 opciones son todas las que va a tener ese menú. No dejar el menú y después ahí vamos viendo qué le incluimos, ¿no? Entonces van dejando demasiadas incertidumbres que a la final termina siendo un proyecto que nunca se acaba. ¿Sí? Y el último es no dar supuesto que el cliente es técnico. ¿Sí? Bueno, eso es cuando les dije, una de las partes fundamentales que siempre se recomienda y vamos a ver en desarrollar es conocer al cliente, UX. Si no conoce al cliente, entonces empieza la imaginación, ¿no? Este man no sabe y después se topa con que en ese cliente había otro cliente que sí sabía. Y es grave, ¿no? O sea, yo les he dicho, a veces se prefiere trabajar con clientes semi-expertos que con expertos. El experto es súper exigente, porque el experto a veces dice, no, yo lo haría mejor, claro, pero él no lo hace, pero ya le expresa ese término, ¿sí? Entonces, es bueno probar los diseños con gente menos experimentada y con gente muy experimentada, ¿no? Para eso son los mockups o los prototipos. Puedes partir de mockup o prototipo, no hay un limitante ahí, pero sí el punto de partida debe ser un bosquejo, un wireframe. Siempre se parte de ahí. Si no usa herramienta, por lo menos en lápiz y papel usted hace un bosquejo de cómo va a ser. Después de tener ya ese buen diseño, ahí sí se pasa a la fase igual que en el resto, ¿no? Ahí se pasa a la fase de desarrollo. Ya desarrollar ya es el experto que tenga en el lenguaje de desarrollo de aplicaciones móviles, ¿sí? La destreza que tenga, pero se va basando en el mockup o en el diseño, ¿no? No es lo de menos, o sea, viene la parte fuerte, darle usabilidad a todo ese diseño. Por eso es que el diseño debe ser hecho con cosas factibles de ejecutarse. Pero para un desarrollador es mucho más fácil, si ya tiene el diseño, saber y cumplir lo que dice ese diseño, ¿no? Imagínese a un albañil, por más experimentado, que ahora ya no es así, más por afición, ahora estudian y todo. Miren, hay cursos para ser albañiles. Pero ¿qué es lo que les enseñan a esos albañiles? A interpretar los planos, técnicas para cumplir los diseños que hacen los ingenieros, los arquitectos. Ellos no hacen el diseño, es como un desarrollador, ¿no? Pero en cambio, si no tienen un diseño, si no tienen un plano de las cosas que van a ir, cuánto va a ir el tamaño, todo, ¿cómo empiezan a trabajar? ¿Cómo empiezan? Entonces, ese es un grave error también que saben cometer, ¿no? Dicen, ya, vamos a desarrollar, se sientan a la máquina. ¿Qué van a hacer en la máquina? Por más dominio que tenga del lenguaje, de la herramienta, también hay los IRES y todo para hacer, pero ¿qué va a hacer si no tiene el bosquejo de lo que tiene que construir? Por lo menos un wireframe, por lo menos un wireframe, pero más específico sería que tenga un mockup o un prototipo. Entonces, así se va haciendo el diseño de móviles y claro, ya el resto son utilizar colores y todo que vamos a ver la siguiente clase y terminamos, ¿no? La siguiente clase en base del tiempo, por el tiempo. Nos avanza bastante, ya una media hora más y terminamos todo. Entonces, no sé si tienen alguna pregunta hasta ahí. ¿Está claro? ¿Preguntas, jóvenes? No, Inge. No. No, Inge. Listo, gracias.
Bueno, entonces, no se olviden, ya les voy a abrir el espacio hoy en la tarde para que suban hasta el domingo su trabajo final. El lunes responden primero el trabajo final. Lo de Java si alcanzamos, si no lo dejaremos para luego, ¿de acuerdo? Entonces el lunes yo voy a terminar ya todo esto. Tengo, aunque ya les dejé en el aula virtual un ejemplo de cómo se hace un diseño completo de un AP. Y con eso finalizaríamos el periodo académico un poquito irregular. Hay que tomar en cuenta que justo ha coincidido con sus horas clases. También el problema que he tratado de recuperarlo, sí, pero me ha sido difícil por las coincidencias que ha habido. Yo también perdí con ustedes unas clases por problemas de enfermedad, pero en sí hemos tratado de ir cumpliendo lo más claro posible para que ustedes vayan esquematizando y todo viendo, ¿no? Entonces de aquí ya viene la capacidad que ustedes tengan para diseñar y el gusto que tengan por el diseño, ¿no? Yo sé que ustedes son de desarrollo, pero ¿cómo desarrollan si no tienen un diseño? ¿Cómo desarrollan si no van a saber qué es lo que deben hacer? Y claro, ese diseño no es que lo deben aceptar ustedes como desarrolladores. Ese diseño tiene que estar aceptado por quien lo va a usar bajo técnicas de usabilidad, que es el usuario. Entonces, esos son los pasos claves que se tienen que tomar en cuenta en lo que es interacciones. Y claro, el otro aspecto es utilizar elementos adicionales, ¿no? Como hemos visto para interacciones como sensores y todo en los celulares. Vienen ya integradas muchas cosas dependiendo del tipo de celular que nos pueden ayudar muchísimo en la interacción con el usuario, pero todo parte de un buen diseño, ¿no? Entonces, a investigar un poco más sobre wireframes, sobre mockups, y yo les recomiendo manejar Android Studio, ¿no? Si tomamos en cuenta en el mundo, bueno, mucho es en el mundo, ¿no? En nuestro medio, ¿qué sistema operativo es el que más utilizan, Android o iOS? Vamos a ver qué es Android un poco más, ¿no? iOS sí tiene su versatilidad, tiene todo, pero el costo es lo que detiene un poco a las personas. En fin, pero también pueden desarrollar aplicaciones híbridas, ¿no? Entonces el diseño tendrá que ajustarse a estos dos tipos. Ya saben cómo se ajusta, cómo se hace. Todo hay un sinnúmero de herramientas que pueden utilizar. Entonces nos vemos la próxima clase. Suban hasta el domingo su trabajo final y les ponen el lunes, ¿no? ¿Alguna pregunta? Inge, disculpe, Diga. sí nos podría, más o menos ya tenemos hecho el proyecto y queremos ver si es que tenemos bien o si nos podría revisar más o menos si está bien. ¿Ahorita o quiere para la tarde un turno? Si puede ahorita, Inge, o si no a la tarde. Claro, no habría problema. Todavía, si no tienen clases la siguiente hora. Mm, de mi parte, no, Inge, ya sí me puede revisar. Ya. Bueno, me voy a quedar echándole un criterio a lo que el compañero dice. Si ustedes tienen clases, nos vemos el día lunes y terminen y suban hasta el domingo, ¿no? Muchas gracias y un buen fin de semana para las personas que deseen retirarse.